Hace pocos meses dediqué un punto de vista a la conversión de un agnóstico alemán, un profesor de estadística muy importante que se llama Ricardo Wagner, ¿no? Wagner con W y Ricardo con doble C. Yo lo sigo en Twitter porque además de alemán, él es alemán y además de la zona, creció en la zona que fue parte de la Alemania Oriental y que por esa misma razón es una de las que tiene los índices de fe y de práctica religiosa más bajas de toda Alemania, ¿no? En lo que era Alemania Oriental. Y el profesor Ricardo cuenta su conversión y yo no la mencioné por nombre, es decir, el título de ese punto de vista no es sobre la conversión del profesor Ricardo Wagner, sino que es de la conversión de un agnóstico, de un ateo, porque era una forma de responder, una forma providencial, digamos, que encontré de responder a las preguntas que me hacía un amigo, uno de los oyentes del punto de vista, a través de redes sociales, donde me preguntaba cuál es un poco el secreto, entre comillas, digamos así, de la conversión de un agnóstico. O sea, usualmente son muy racionales y quieren argumentos racionales, cuánto funcionan o no. Y mi experiencia es que muchas de las resistencias que los agnósticos plantean ante la fe son resistencias que se presentan de forma racional, pero que en el fondo están enraizadas en temas que no son racionales, que son dolores, heridas, historia personal o resistencias morales, es decir, el hecho de que si es que aceptaran la fe tendrían que cambiar de vida en algún área de la moral y no quieren, porque en el fondo son adictos a esas formas de inmoralidad, ¿no? Desde la perspectiva católica. Entonces, acá no estoy haciendo un juicio, digamos, sumario, genérico. Digo las distintas causas y por eso no es que exista una fórmula. Pero justo cuando estaba, digamos, concibiendo ese punto de vista que es sobre la conversión de un agnóstico, apareció esta historia de la conversión del profesor Wagner, que fue aceptado en la Iglesia Católica en la Pascua del 2024, que si ustedes recuerdan, también dediqué un punto de vista al tema, ha visto un número sorprendente de conversos al catolicismo, incluso en países que son de tradición católica, pero donde el catolicismo está en desaparición, por ejemplo Francia, ¿no? El número de personas que entraron a la Iglesia Católica en París no tiene precedentes, pero lo mismo ha pasado aquí en Estados Unidos, cuando las diócesis comenzaron a compartir sus números, ¿no? Y creo que fue la arquidiócesis de Washington, D.C., que dijo, este año tuvimos un récord de conversiones, de ingresos a la Iglesia Católica, y poco a poco otras diócesis dijeron, mira, qué raro, también ha pasado en la mía, también es récord, también es récord, también es récord. La arquidiócesis de Denver, de donde yo estoy, también fue un récord, ¿no? Entonces, el profesor Wagner fue parte de ese proceso, ¿no? Pero ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque él normalmente comparte información estadística de su campo profesional, la comparte en alemán, pero cada tanto comparte cosas en inglés porque sabe que tiene un universo de seguidores, entre ellos quien les habla, que no somos germanoparlantes y en consecuencia él escribe en inglés, en el cual es muy proficiente, ¿no? Y el lector compartió cómo el domingo 6 de octubre, es decir, el domingo previo a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, cómo él se sumó a una campaña que se llama Alemania Reza el Rosario, que fue promovida por una asociación de fieles católicas en un país donde los católicos que quedan, o que se llaman católicos, o son extremadamente liberales, están a favor de este camino sinodal que ha sido una catástrofe,
o simplemente no son católicos, ¿no? Y sin embargo, este profesor Ricardo Wagner acompañaba con algunas fotos diciendo, yo me sumé a este rezo del Santo Rosario en en la iglesia minorita de Colonia, ¿no? En Alemania. Colonia es una ciudad, como saben ustedes, que es tradicionalmente luterana, pero tiene una población católica muy importante y una historia católica muy importante. Tiene una enorme catedral, pero además tiene algunas de estas otras iglesias católicas muy antiguas, que son góticas, y en esta iglesia, conocida como la iglesia minorita en Colonia, están las tumbas de los beatos Duns Scoto, un importantísimo filósofo, tomista, y otro beato, el beato Adolf Kolping, que comenzó una obra muy posterior en la historia, al siglo XIX, pero que comenzó una obra de atención social, de justicia social, que fue inspiración no solamente para una mayor presencia católica en la ayuda de los pobres, sino en la reforma política que llevaría a que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, creara un sistema de ayuda social que realmente prácticamente desapareció la pobreza en el país, digamos, por lo menos no los pobres, pero la pobreza endémica, la existencia, digamos, de una clase permanentemente pobre, ¿no? Y el profesor Wagner dice, tuvimos este hermoso rosario y después siguió una misa pontifical celebrada por el cardenal Welki, y después terminamos, ya puesto el sol, ¿no?, en la oscuridad, una procesión de las velas al estilo Fátima, que atravesó todo el centro de la ciudad de Colonia. Y ustedes dicen, mira, qué simpático, efectivamente, qué bonito que compartas esto, Alejandro, pero digamos, ¿dónde está el punto en esto? Es que me llama la atención al leer este comentario tan entusiasta de este converso reciente, digamos. Cuando escribió este tweet, el profesor Wagner no tenía ni un año de católico, ¿no? Todavía le faltan como unos 5 meses para tener un año de católico. Y sin embargo, habla con tanta experiencia y con tanta familiaridad de lo que es el rezo del Santo Rosario, una misa pontifical, o sea, solemne, ¿no?, y una procesión de luces al estilo de Fátima. ¿Cuántos católicos habituales saben lo que significa cada una de estas cosas? O si sabe, las practica. Y si las practica, las hace con entusiasmo y lo comparte en sus redes sociales. Muy pocos. Y claro, mi punto no es que los católicos tendríamos que ser los que hemos nacido católicos, fuimos bautizados católicos, aunque en mi caso, como digo, tuve un largo periodo donde fui educado en mi familia como no creyente, ¿no?, por la convicción de mi padre, que era ateo. Sin embargo, crecí en un medio católico, me permitieron hacer la primera comunión, mi madre me enseñaba algunas oraciones, es decir, no es lo mismo que pasó con el doctor Ricardo Wagner. Él creció en un ambiente 100% secular, no solamente en la vida familiar, sino en la vida pública. Y él, en su testimonio de conversión, dice que la religión le parecía absolutamente irrelevante todo el tiempo, ¿no? Cuando le hablaban de religión es como si a él le hablaran pues de cartomancia, pues de quiromancia, ¿no?, de alguna de esas cosas raras que alguna gente hace. Pero cuando él tuvo su primer hijo, comenzó a preocuparse por las cosas trascendentes. ¿Qué va a heredar mi hijo? ¿En qué sociedad va a vivir? ¿Qué lo va a guiar a ser bueno? ¿No? Entonces, ¿cómo estas grandes preguntas no solamente lo llevaron a la fe católica, sino a esta fe católica tan viva por la tradición? Es decir, cuando nosotros vemos a personas convertidas, estas conversiones, no es raro que la mayoría de estas conversiones busquen las formas más ricas, más bellas de la tradición católica.
y que en consecuencia no se conformen con una forma light, digamos, con una forma leve de vivir o practicar la fe. No les basta con una misita de domingo pues que se celebre rápido con pandereta y guitarra, ¿no? No quieren eso, quieren una versión sólida, profunda, sustanciosa de la práctica de la fe. Y para eso, o sea, están dispuestos a dedicar buen tiempo, buena cantidad de tiempo. Y ya ven ustedes, o sea, el rezo del Santo Rosario, una misa pontifical, es decir, que es una de las formas más solemnes de celebrar la misa, celebrada por el cardenal Welki, y después una procesión a la caída del sol, una procesión ya en la noche, digamos, una procesión de velas. ¿Cuántas horas son invertidas a la celebración de la fe? Buena parte del domingo. Y él no solamente lo hace feliz, sino se ufana de ello, lo comparte, ¿no? Y creo que esto es importante para que nosotros entendamos que cuando las personas están inspiradas por esta fuerza de la conversión, lo hemos visto con múltiples experiencias de los conversos, ellos experimentan y aman la fe con más celo que muchos de los que hemos sido criados en la fe y simplemente estamos habituados a la belleza, estamos habituados a los grandes templos católicos antiguos y tradicionales, a las exposiciones al Santísimo Sacramento, a las procesiones, tan acostumbrados que ya no las apreciamos, ni siquiera asistimos, ni siquiera participamos. Más de una vez he comentado la historia que narra Scott Hahn, este biblista, gran converso al catolicismo y gran académico y profesor católico, contando su conversión de presbiteriano, de biblista presbiteriano a católico. En su libro Roma Dulce Hogar, él cuenta cómo después de todo lo que había investigado bíblicamente y cómo la Biblia misma lo empujaba al catolicismo, él finalmente decide, digamos, cruzar el gran puente, ¿no? al río Tíber, como le dicen los norteamericanos, nadar el Tíber, que es el río que atraviesa Roma, ¿no? Separa, digamos, buena parte de Roma del Vaticano. Entonces, saltar el Tíber, cruzar el Tíber o nadar el Tíber es una expresión utilizada por muchos protestantes para decir convertirse al catolicismo, ¿no? Cuando él decide hacer eso, decide ir a una misa católica, y cuando entra a esta misa católica, dice que la euforia que le vino al ver lo profundamente bíblica que es la misa, cómo está toda inspirada en pasajes bíblicos, y cómo los protestantes que se ufanan de ser fieles a la Biblia y de burlarse de los católicos que no aprecian la Biblia, que se quedan en tradiciones. En una ceremonia protestante tradicional, la Biblia pues se utiliza para el sermón, una cita bíblica, luego el ministro predica en lo que se le da la gana y todo el resto no tiene ninguna conexión con la tradición bíblica, y que a Scott Hahn le da ganas de saltar y decir: oigan, católicos, ustedes saben que esta parte de su misa corresponde a este pasaje del Antiguo Testamento. Le dan ganas de hacer eso, ¿no? Y le sorprendía lo desatentos, lo aburridos que estaban los católicos. Esto lo digo porque así como los múltiples conversos han tenido la humildad para someter sus iniciales prejuicios y sus ideas a la verdad y entrar en la Iglesia Católica, nosotros los católicos que estamos habituados al catolicismo deberíamos tener la humildad para aprender de ellos y ver la frescura con que han descubierto cosas que nosotros ya conocemos, pero tenemos que redescubrir. Que tengas un buen día.